Y como usted ya lo ha escuchado, en los próximos días se realizarán ajustes al programa Hoy No Circula. Andrea Díaz nos tiene toda la información. A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, habrá Hoy No Circula para todos los vehículos sin importar su holograma. Así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esta medida será aplicada exclusivamente en las 16 delegaciones que conforman la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados a la misma del Estado de México. Y es que a partir del próximo martes se incluirán los hologramas de verificación 0 y 00 en el programa Hoy No Circula, así como transporte escolar, placas federales y por primera vez motocicletas, cuya circulación se verá restringida bajo el mismo criterio que los automóviles. Además, dejarán de circular un sábado al mes algunos vehículos dependiendo de la terminación de sus placas. Es decir, el primer sábado no circularán vehículos con engomado color amarillo, terminaciones 5 y 6, el segundo sábado engomado color rosa, terminación 7 y 8, y posteriormente los colores rojo, terminación 3 y 4, verde, terminación 1 y 2 y azul, terminación 9 y 0. El objetivo es aplicar medidas extraordinarias para reducir los picos de contaminación por ozono y por partículas PM10 y PM2.5 y así evitar alcanzar altos niveles de mala calidad del aire. Estamos hablando de sacar 1 millón de vehículos, esto es lo que sucedería todos los días, 2.2 millones de vehículos en fase 1 y cerca de 2.6 millones de vehículos en fase 2. Además, como parte del nuevo programa de contingencias ambientales para la temporada seca cálida, se suprimirá la fase de precontingencia. Tanto para ozono como para partículas PM10, la fase 1 de contingencia se activará con niveles superiores a los 150 puntos del índice. Estaremos activando una fase 1 de contingencia, donde antes estábamos activando precontingencia. Con ello, en caso de ser declarada contingencia fase 1, durante dicho periodo dejarán de circular los vehículos del color del engomado del día correspondientes, más otro que se indique. El transporte público podrá circular sin restricción, pero se hará vigilancia con sensores para retirar unidades ostensiblemente contaminantes. En caso de alcanzar la contingencia fase 2, dejarán de circular vehículos con placas pares o nones, con lo que se retiraría de circulación la mitad de todo el parque vehicular que comprende 5.5 millones de automotores. En cuanto a las industrias, en fase 1 tendrán que suspender todos los servicios en las 874 estaciones de suministro de gasolina y de gas LP de carburración, y las industrias ubicadas en el Valle de México deberán disminuir entre 30 y 40% sus emisiones de contaminantes. Con imágenes de Luis Rodríguez, informó para Capital 21, Andrea Díaz.